Buenas noches, estimados estudiantes de la asignatura Introducción a la Psicología Organizacional, periodo 2025-11. Eh, que nos saluda, pues la psicóloga Doris Urbano. Estoy aquí con ustedes compartiendo en estos momentos eh, un rato para conversarles sobre psicología organizacional, específicamente sobre la administración por competencias y su relación con la psicología organizacional. Este, bueno, podemos comenzar antes que nada agradeciendo a nuestra casa de estudio por la oportunidad brindada y permitirnos compartir los saberes y el crecimiento personal con ellos. Como les decía en la introducción, lo que nos interesa es conversar sobre la psicología organizacional y la administración por competencia. ¿Por qué hablar de competencia en psicología organizacional? El término de competencia en la psicología organizacional es realmente un término que aglutina una forma de administrar el talento humano a las personas dentro de organizaciones postmodernas, dentro de las organizaciones actuales, que tienen que trabajar de manera rápido, con un ritmo eh, muy acelerado, bajo un panorama de incertidumbre y con valores relativos, donde nada es absoluto. Entonces, bajo esas circunstancias se requiere conocer un sistema de administración de talento humano que le permita a todas las personas que están ejerciendo ese rol eh, coordinar de manera mejor sus esfuerzos y dar los resultados propios de su profesión desde un punto de vista realmente confiable, válido para la organización y sobre todo entendible para todos los integrantes de la misma en un medio que está constantemente cambiando. Entonces, esa es la razón por la que hoy en día se habla de la administración por competencias como este sistema ideal para administrar las empresas o las organizaciones, específicamente en el sistema de talento humano. Ahora bien, ¿qué significa competencia? Competencia es un término que lo heredamos o que lo heredan las organizaciones desde otros conocimientos, que es el conocimiento educativo. Realmente se empieza a estudiar el término competencia desde la educación y desde la psicología individual. Y se determina, pues, que el término competencia es un saber hacer, un querer hacer y un poder hacer. Es decir, de alguna manera, el término competencia significa la demostración de algún conocimiento, de alguna experiencia, de alguna profesión. Sin embargo, no es simplemente eso. También significa no solamente saber hacerlo, no solamente es el conocimiento, sino que hay que querer hacerlo. Cuando hablamos de la demostración de la competencia, estamos hablando también del el ímpetu, la motivación de demostrar ese conocimiento. Y también hablamos de poder hacerlo porque requiere atributos especiales o de condiciones y recursos
que impulsan esa manifestación de ese conocimiento, de esa sabiduría. Entonces, el- esos tres elementos siempre están juntos, de manera que no se puede hablar de competencia nada más como la expresión de un conocimiento o como una expresión motivacional de querer manifestar, hacer la cosa o de tener el poder, la capacidad de hacer, sino que es un triunvirato, una tríada que está unida y que siempre se presentan de forma simultánea cuando hablamos de la competencia. Visto desde el punto de vista de la psicología individual, podríamos decir que es lo que nos compete en esta asignatura, que hablar de competencia también significa una metáfora al un iceberg, es decir, hay un elemento que es visible a los demás, que es lo que se observa, que es lo que los demás pueden de alguna manera determinar con nuestra conducta observable, pero que no significa eh, pero que internamente además tiene más elementos, que no es solamente lo observable, sino que hay manifestaciones que no se pueden observar, como por ejemplo las motivaciones internas del sujeto cuando no las manifiesta oralmente, su personalidad, los rasgos temperamentales, su caudal cognitivo, su razonamiento abstracto, su juicio lógico, su curso de pensamiento y todos los elementos emocionales que están alrededor, es decir, manifestaciones emocionales afectivas como la alegría, el gusto, el disgusto, la ira, ¿ok? Que están allí también cada vez que se manifiesta esa habilidad, ese conocimiento. Entonces, que de manera eh, exhaustiva, cuando hablamos entonces de una competencia, estamos hablando desde el punto de vista psicológico de elementos observables, más allá de la manifestación conductual, sea esta un conocimiento u otra conducta, que involucra también estados cognitivos, emocionales, rasgos de personalidad, motivaciones y actitudes del sujeto. Entonces, como podemos ver, entonces el término se complejiza, pero llevado a la organización, esta terminología que es de educación, que significa ese triángulo equilátero que no se puede dividir, esa manifestación psicológica del ser humano que tiene un comportamiento visible que apenas la punta, pero que debajo hay toda una estructura que conforma ese ser humano y que está manifestándose allí. También implica entonces que dentro de cualquier organización donde se manifieste esa conducta o donde se manifieste la competencia, pues también va a haber unas caracterizaciones especiales. Y Richard Boyatzis, en 1980, que era considerado uno de los gurús de la gerencia moderna o de la gerencia o de los arbores, que estaba empezando a surgir esta gerencia postmoderna, ya empezamos a hablar de los administración bajo espectro de incertidumbre, de respuestas dinámicas, incorporación de las tecnologías para agilizar los procesos, en fin, ya estaba iniciándose eh, toda esta revolución organizacional y entonces él decía que la competencia introduce por primera vez ese concepto de competencia en las organizaciones y dice que en las organizaciones no solamente podemos medir habilidades o conocimientos, sino que realmente tenemos que manifestar competencia
y que esas competencias en la organización deben ser de carácter superlativo, es decir, la manifestación óptima de ese conocimiento, de esa capacidad motivacional y de ese poder hacer y querer hacer. Entonces, hablaba Oyaxi que el conocimiento que trae a la persona se transforma en competencia cuando es movilizado en la práctica, dando lugar a acciones observables y por lo tanto evaluables. Es decir, que la competencia son conductas para este gerente, son conductas observables, son las conductas que se pueden ver en las organizaciones y si se pueden ver, entonces podemos evaluar. Continuaba Boyazzi diciendo que entonces las competencias eran el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, cuya aplicación en el trabajo se traduce en un desempeño superior que contribuye al logro de los objetivos claves del negocio. Entonces, aquí sí desmembramos esta definición, encontramos entonces que realmente la competencia son conocimientos, ¿verdad? Demostrables o habilidades, aptitudes, valores, es decir, conductas, pero observables, ajá, que en el trabajo se traduce en un comportamiento superior, es decir, en un nivel óptimo de desempeño. Acuérdense que Boyaxi decía, para que puedan ser competencias, tienen que ser conductas observables, y si son observables, se evalúan. Y entonces continúa diciendo, además, ¿verdad? Deben ser conductas que al manifestarse en el trabajador, en el ser que está dentro de la organización, implique un desempeño superior, un trabajo óptimo. Por lo tanto, para él, la competencia o para la gerencia, partiendo de esta concepción, la competencia entonces es un conocimiento, habilidad, destreza demostrable, pero que además implica una manifestación de desempeño óptimo, superior, buena. No puedo decir, no, perdón, no puedo hablar de competencia o con un nivel bajo de manifestación de ella. En las organizaciones, entonces, el término competencia toma este valor fundamental. Todos sabemos, ¿verdad?, que él hizo la, la organización ISO, es una organización de estandarización mundial de la calidad que aglutina los valores de mejor desempeño en todos los procesos y subprocesos organizacionales, y que saber que tienes una acreditación, una aprobación de la ISO en términos de tu comportamiento organizacional en alguno de sus procesos o subprocesos, significa que estás haciendo las cuestiones con la calidad requerida mundialmente. Entonces, obtener, esto lo sabemos ya, o si no lo sabemos, pues debemos investigarlo, porque el psicólogo que trabaja organizacionalmente tiene que conocer el mundo de las organizaciones para poder entenderlo, para poder aportar significativamente, para poder comunicarse con el resto de la comunidad organizacional, sobre todo en su rol asesor, de staff, de tener que trabajar con las líneas de mando y tiene que inevitablemente conocer todo esta concepción, esta terminología organizacional. Entonces, sabemos que las normas ISO pues son estándares mundiales de calidad
que deben ser cumplidos por las organizaciones. Y esta organización dice que competencia es la habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. La habilidad, es decir, es el poder, esa demostración de que puedo hacer, porque tengo el conocimiento, la habilidad y tengo la aptitud, la motivación, el querer hacerlo, ¿ok? Entonces él lo resume dentro de las organizaciones como la habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. ¿Dónde se ve esto cuando hablamos de administrar gente, de administrar talento humano, donde aplicamos estas definiciones de competencia? Nos encontramos entonces con que los subsistemas de gestión de talento humano, donde más se usa esta terminología de competencia, esta administración por competencia, este resaltar las competencias como el valor fundamental de la administración, es en los sistemas de reclutamiento y selección de talento humano, en la evaluación de desempeño, en el desarrollo organizacional y en el mejoramiento de la gestión. En otras palabras, donde aplicamos los profesionales de talento humano la terminología de competencia fundamentalmente es en reclutamiento y selección de talento humano, en virtud de que, pues, es en ese sistema donde estamos en búsqueda de las competencias que nos trae el personal que ingresa a la organización o aquel que está siendo transferido, ascendido o trasladado dentro de la organización. Si entonces la organización define cuáles son esas competencias que quiere de ese personal que va a ingresar o ese recurso humano que va a ingresar o del recurso humano que ya tiene para ocupar el cargo que está ofertando. Y eso se hace en términos de competencias. ¿Qué competencias requiero, por ejemplo, para un cargo de supervisor de nómina? Entonces, pido las competencias, por ejemplo, de liderazgo efectivo, de capacidad de trabajar en equipo, la competencia de desarrollo y la pensamiento lógico numérico. Pido cuáles son esas conocimientos o esas habilidades que tiene que tener ese ocupante. Y ya yo sé que cuando estoy pidiendo las competencias, las estoy pidiendo a un nivel superior, un nivel elevado para la posición. Estoy pidiendo que lo haga bien, que demuestre la competencia, ¿ok? Entonces, cuando estoy pidiendo eso, no estoy solamente solicitando que la persona sea, por ejemplo, relacionista industrial, sino tengo que también garantizar que esa persona tenga la motivación o las ganas de hacerlo, ¿verdad? El querer hacerlo, que tenga su salud sana, que tenga el repertorio emocional a tono para trabajar allí. Y además requiero también, por otro lado, no solamente que tenga el conocimiento y que tenga las motivaciones, el caudal de querer hacerlo, ¿verdad? Motivaciones, salud, etcétera, que le permita impulsar ese conocimiento, sino que además tenga todo el repertorio posible de elementos que acompañen esa posibilidad de aplicar ese conocimiento con una motivación alta.
Por ejemplo, de resiliencia, capacidad de habilidades cognitivas, que tenga posibilidades de salud normal, en fin. Entonces yo estoy pidiendo que la persona tenga la habilidad, pero además que pueda hacerlo y que tenga los recursos para hacerlo. Y las motivaciones. La otra área donde impacta la terminología de competencia con fuerza en la administración es en la evaluación del desempeño. Cuando se evalúa el desempeño, bien, por cualquiera de los medios que se esté evaluando el desempeño, bien sea por evaluación de desempeño por objetivo, evaluación de desempeño 360 grados, evaluación de desempeño por el sistema de categorización, en fin, cualquier sistema de evaluación de desempeño que utilicemos, siempre estamos evaluando conductas finales, ¿verdad? Conductas de rendimiento. Esa conducta de rendimiento, cuando se ven desde el espectro de las competencias, deben estar operacionalizadas, perdón, no solamente en términos de resultados de habilidades, sino también debe decirse cuán motivado, cuál era la actitud del trabajador en esa circunstancia, ¿verdad? Este, También debía verse este, cuál es, cuál es el nivel de capacidad que tiene la persona para responder a, a las demandas de ese trabajo. Entonces, en la evaluación de desempeño, vuelve a ganar mucho significado el término competencia, porque no solamente me está hablando de la capacidad de la persona de demostrar el conocimiento o la habilidad, sino también de esas motivaciones que lo impulsa a desempeñarse mejor y si tiene las capacidades cognitivas, lógicas, motivacionales, emocionales para superar. Entonces, una organización, cuando evalúa, independientemente del método que utilice, está evaluando por competencias, está de alguna forma definiendo un sistema que no solamente mira los conocimientos y las habilidades, sino que también está midiendo todo lo que tiene que ver con las categorías motivacionales, el bienestar, el poder impulsar a esa respuesta en la persona. Por otra parte, también tenemos el impacto de la terminología de competencias en el desarrollo organizacional y en el mejoramiento de la gestión organizacional, porque todos los programas de desarrollo organizacional que tenga una empresa, cambios en estructura, cambios en sistemas, cambios en la identidad, en los valores, en los objetivos, trata de definirlo en términos de su diccionario particular de competencia. Cada organización tiene el derecho de definir cuáles son esos conocimientos, esas habilidades, el nivel de rendimiento, las motivaciones que requiere y los recursos que va a facilitar para que se manifieste la competencia. Entonces, o el alcance que él quiere que tenga esa manifestación de esa habilidad. De modo que cada empresa es autónoma en determinar en sus programas de desarrollo, de crecimiento, qué conducta, cuáles son conductas ideales de éxito.
y estas conductas ideales de éxito tienen que estar definidas en términos no solamente de las habilidades que el sujeto requiere manifestar, sino también de cuáles son las motivaciones que lo acompañan, cuáles son los recursos que tiene la persona, cómo es su estado de salud, en fin, todo el iceberg que vimos al principio de la disertación cuando empezamos a definir competencias. De modo que esto es una terminología y una forma de administrar que si se quiere, cuando se lleva con buena planificación y coordinación, resulta las organizaciones muy eh, saludables, le dan muchos resultados, porque es como que ataja o comprende todas las gamas de, de posibilidades que la empresa requiere conocer para la toma de decisiones en cuanto a la conducta de sus trabajadores. En este sentido, esto se convierte entonces, este sistema de administración por competencia, se convierte realmente en un sistema compartido por todos los miembros de la organización que toman decisiones con las personas. Es decir, aunque esto lo administre una unidad de gestión de talento humano, una unidad de salud laboral, este, una unidad administrativa, de administración, el, el sistema de competencia va a requerir siempre de un diccionario, podríamos decir, de un documento, como todas las organizaciones modernas y actuales, de un documento que circunscriba no solamente las diferentes competencias que tiene la organización, no solamente que determine las competencias organizacionales o específicas que tenga la organización, sino sus niveles, sus grados. El grado superlativo será que el trabajador que manifieste en determinadas circunstancias bajo tales criterios estas conductas. Así debe estar diseñado para las organizaciones las competencias. De manera que cuando se llegue a tomar decisiones estén claramente establecidos para todos los miembros que contribuyen en esa, vamos a decir, en esa administración. ¿Qué quiere decir? Abogados, ¿verdad? Psicólogos, relacionistas industriales, gerentes, presidentes, directores, jefes, líderes, todas aquellas personas que administran talento humano tienen un diccionario común que les sirve de guía, de alcance y además que reúne estas características comunes, que no solamente estamos hablando de conocimientos o de experiencia formal o informal, sino que estamos hablando también de motivaciones, de elementos emocionales, de elementos cognitivos, de elementos motivacionales y de los recursos que lo acompañan. Esto, por supuesto, hace demandante para todo este contingente de personas que administran talento humano un conocimiento, obviamente es una exigencia, pero también significa mucho ahorro en la administración, significa también hacer una administración con equidad y justicia para todos, o más objetiva para todos, significa también tener claramente la perspectiva organizacional hacia dónde va y qué es lo que está ideando, a pesar de que el barco se mueva de lado y lado por las circunstancias momentáneas o que puedan estar pasando. Pues las fluctuaciones económicas, financieras, demandas sociales, culturales, disminución de la producción, en fin, a pesar de todo, la empresa está clara qué son esas competencias que demanda y en qué niveles.
Y eso, al hacerlo de uso común para todos, pues significa entonces que todos saben hacia dónde va la organización. Y eso en estos momentos de posmodernidad, donde hay incertidumbre, donde todo es relativo, donde hay eh, verdades que no son absolutas y donde todo cambia tan rápida, tan vertiginosamente y donde el valor tiempo es un recurso apreciable, pues el saberme administrar bajo esto me va a dar me va a dar sin duda alguna una competitividad organizacional. Por eso que los psicólogos tenemos que conocer perfectamente esta administración, porque cuando vamos a dar los resultados de nuestra gestión como profesionales de la psicología, pues los tenemos que, por supuesto, trabajar desde nuestro campo profesional con nuestros instrumentos, en fin, con nuestras interpretaciones, con nuestro marco teórico, pero tenemos que dar respuestas desde la perspectiva de la competencia para que todas las organizaciones sepa interprete de manera común, igualitaria, lo que nosotros queremos aportar. Igual lo tiene que hacer el abogado, igual el médico ocupacional, igual el administrador de personal, igual el que administra financieramente, ¿sí? Por supuesto. Nosotros como psicólogos tenemos un repertorio específico como profesionales que apoya esta administración por competencia, esta gestión por competencia, y que no debemos, que debemos atender con absoluta responsabilidad ética, deontológica, porque es lo que nos va a permitir, por supuesto, redundando en el conocimiento específico de la profesión, nos va a permitir llegar a todos los estratos y tomar decisiones y líneas de mando organizacionales con un criterio objetivo y entendible para todos. Y es que, bueno, nosotros tenemos instrumentos válidos y confiables estudiados durante toda nuestra carrera, como serían, ¿verdad? Todo lo que es nuestros test, nuestras pruebas, nuestros inventarios para medir las diferentes rasgos, las diferentes aptitudes, los diferentes conocimientos. Pero es que estos instrumentos, además que tienen validez, o sea, que sí miden lo que realmente queremos medir y que lo miden de manera consistente, de modo que lo podamos aplicar en diferentes contextos y siempre vamos a obtener los mismos resultados. Además de eso, nosotros somos generadores de estos instrumentos quizás con una precisión muy objetiva al tratarse de comportamientos. Eh, Sin duda alguna, habrá otras profesiones que puedan crear instrumentos, pero instrumentos de conducta somos nosotros, indudablemente, los que estamos llamados a crearlos. De manera que todos aquellos instrumentos que midan, por ejemplo, evaluación de desempeño, que midan rendimiento en una capacitación, unas formaciones, o sea, evaluación de reacción ante formaciones, que midan salud en los trabajadores, que sean diferentes a los instrumentos estandarizados que conocemos, pues nosotros tenemos alta capacidad para realizarlo, pilotearlo, eh, elaborar adaptaciones, en fin. Y esto lo saben la gente de las organizaciones, los diferentes mandos de las organizaciones, y nosotros tenemos también que hacer gala de que somos expertos así. También somos muy buenos haciendo entrevistas de profundidad psicológica, es decir, administramos rápidamente o prolongadamente en sesiones de entrevistas individuales, colectivas, dirigidas, semidirigidas, libres, de panel,
con una facilidad de conseguir el objetivo de una manera clara, donde utilicemos no solamente contenido semántico preciso, sino también lenguaje de comunicación exacta para la ocasión, ¿verdad? Eh, y además, no solamente que manejemos eso, sino que también sabemos traducir sus resultados en términos de competencia para el resto de la organización. Es decir, que podemos dar los resultados de esas entrevistas con un acercamiento de competencias que no demostró la entrevista. No tenemos que identificar las respuestas, sino el resultado en términos de competencia. Entonces, somos expertos en eso o nos formamos en nuestra carrera para hacer entrevistas y luego en las organizaciones pulimos el llevar eso a términos de competencia. Por supuesto, desde que nos estamos formando en nuestra carrera, desde que iniciamos, vemos muchísima teoría, construcciones, definiciones, modelos teóricos de experimentales o modelos terapéuticos de abordaje de la conducta humana, y esto, por supuesto, se hace aplicable en las organizaciones. Tenemos un conocimiento científico bastante rico en 5 años de formación, desde la psicología general 1, viendo todos los temas en las escuelas, viendo todo lo que es la psicología del desarrollo humano, de la evolución, viendo todo lo que es la conformación de la psicología social, cómo nos comportamos socialmente, este, cómo también perdemos nuestra salud o cómo tenemos estados de malestar, en fin, es todo un repertorio muy rico en conocimientos científicos que nosotros tenemos. Y por último, tenemos un criterio deontológico por justamente trabajar con conducta humana que es formado en las diferentes escuelas de psicología con rigurosidad. En Venezuela tenemos no solamente la ley del ejercicio de la psicología, sino también tenemos un código deontológico que nos permite saber cuál es nuestro margen de movimiento, de actitud, de conducta esperada y sancionable. También pues tenemos que manejar los criterios de oportunidad ante las organizaciones, porque ciertamente no es lo mismo manejarnos en una organización este, y dar unos resultados, por ejemplo, el reclutamiento y selección que efectuemos en un tiempo oportuno y resulta que lo requerían inmediatamente y nosotros dar la respuesta de este proceso eh, 20 días posterior a la fecha requerida o participar en un proceso de evaluación de desempeño donde la retroalimentación al ocupante del cargo no sea de manera inmediata, de manera que sabemos como psicólogo que es inefectivo luego la retroalimentación una vez pasado un tiempo prolongado. Entonces son criterios éticos y de oportunidad que debemos manejar como psicólogos y que aprendemos pues en nuestros programas, en nuestra formación académica y con la experiencia laboral. De manera que nosotros como psicólogos tenemos mucho que aportar, pero eso sí, incorporándonos realmente como psicólogos organizacionales. No planteemos ir desde la óptica clínica, pisar una organización y decir, bueno, yo determiné que la persona tiene estas habilidades y que la persona está bajo condiciones emocionales aptas para trabajar. No, tenemos que enfatizar en este lenguaje organizacional para realmente satisfacer las demandas que la organización requiere y traducir a todas las líneas de mando, a todos
las personas involucradas, lo que realmente la organización está necesitando para ser exitoso y competitivo. Bueno, esta es la información que yo venía a compartir con ustedes en términos de la importancia de conocer como psicólogo el sistema por competencia y de cómo nos ligábamos a él desde nuestra carrera, muy importante, determinante para realmente poder aplicar psicología con éxito en las organizaciones. Y recordar después que debemos convertirnos en profesionales hábiles en estos elementos de aporte si realmente queremos ser profesionales indispensables en las empresas. Bueno, con esto termino mi disertación. Si Dalia tiene alguna pregunta, este, todo nuestro sueño se puede hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlo. Esa es una información. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Migdalia? Y tuve un problema para conectarme a la primera reunión porque se me pasó la fecha, no estuve al tanto. Con otra materia, esa me confundí. Ya todavía no lo he oído, pero bueno, voy a oír la grabación. Y bueno, estoy aquí revisando todas las unidades, copiando y pegando para imprimir, porque así es como leo la clase. Perfecto. Este, bueno, es un placer conocerla y Bueno, te deseo mucho éxito, Migdalia, y que ojalá te guste algo del área organizacional y puedas ejercerlo, porque es un área muy bonita de la psicología y que también se requiere muchísimo, muchísimo en todas partes donde estemos, porque realmente como seres humanos pasamos más tiempo en las organizaciones durante nuestra vida de adulto que hasta en otro tipo de organizaciones no productivas más. Pasamos más tiempo allí que en el gimnasio, que en la casa, que en las actividades deportivas que podemos hacer o recreativas. Y es en las organizaciones, bueno, donde realmente también es el germen de cultivo de muchas patologías y deterioro de la salud mental. Por eso el llamado a los psicólogos a participar activamente en la parte organizacional como variable determinante de la salud mental en las personas. Bueno, Migdalia, si eso es todo, buenas noches, gracias por eh, participar y bueno, muchísima suerte. gracias.